Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio, les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando de la que para mí han sido las 7 grandes decepciones de la temporada en cuanto a rendimiento individual. Jugadores de los cuales se esperaba mucho más, jugadores que pensábamos que iban a tener una gran temporada, en algunos casos de explosión y en otros mantener el muy buen nivel que habían tenido la temporada anterior y que sin duda para mí han sido un fracaso. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que me dejen su opinión respecto a los que les voy a comentar y que me digan otros jugadores que para ustedes también han tenido una temporada decepcionante, que se suscriban al canal activando la campanita y que me sigan en las redes sociales. Y sin dar mucho más vuelta, comenzamos con la idea del video. Sin duda uno de los equipos que más ha decepcionado en esta temporada es el Manchester City. Un equipo que desde que ha llegado Pep ha tenido su peor temporada, no ganó ningún título, un equipo que además nunca encontró un buen funcionamiento, que terminó tercero en la Premier pero lejísimos de un Liverpool que con varias jornadas de antelación ya se había coronado campeón y que evidentemente hay dos jugadores que para mí eran las figuras, los dos mejores en la temporada pasada, que habían sido claves para los títulos que habían obtenido y que no pudieron mantener ese nivel, que son el caso de Haaland y de Phil Foden. En el caso del delantero noruego nos tiene acostumbrado a grandes estadísticas, y si bien en cuanto a los números no es una pésima temporada, en 44 partidos marcó 31 goles, a diferencia de lo que nos tiene acostumbrado, que promedia un gol por partido, es bajo. Y si miramos por ejemplo sus estadísticas en Premier, donde en 31 partidos marcó 22 goles, a diferencia por ejemplo de su primera temporada donde marcó 36, o a diferencia de la anterior donde marcó 27, y en ambas había sido la bota de oro de la Premier, en esta actual terminó en tercer lugar, detrás de Mohamed Salah y del delantero Alexander Isak de Newcastle. Más allá de simplemente los goles, sin duda para mí fue una malísima temporada de Haaland. Cuando lo vimos jugar partidos importantes, no se podía ni dar vuelta, un jugador lento, un jugador que no estuvo preciso y un jugador que esperemos pueda levantar su nivel, porque está claro, fue parte importante para que el City no pueda tener un buen desempeño. Y junto con Erling Haaland, sin duda para mí la gran decepción del City, inclusive por encima del noruego, que a pesar de que no jugó bien, marcó 31 goles, es el caso de Phil Foden. Qué increíble, realmente, cómo bajó el nivel en inglés. Había tenido una temporada soñada la anterior, 53 partidos, 27 goles, 12 asistencias, que no solamente lo respaldaba con sus grandes estadísticas, sino siendo el mejor jugador y el más determinante de la Premier, un jugador que había tenido un nivel espectacular que lo había catapultado a ser considerado uno de los mejores del mundo. Sin embargo, esta temporada es rarísimo lo que pasó con Foden, muy difícil de explicar. Jugó 45 partidos, solamente 10 goles, 17 menos que la temporada anterior, solamente 6 asistencias, la mitad que la temporada anterior, y en Premier los números todavía son más pobres, en 28 partidos solo 7 goles y 2 asistencias. Es un jugador a recuperar, sin duda, es un jugador talentosísimo que seguramente con Guardiola va a volver a encontrar su mejor versión, pero esta temporada, al igual que la del City, fue totalmente olvidable. Continuando en la Premier, para mí también vale la pena hablar acerca de Alejandro Garnacho, el jugador argentino que en un United que se ilusionaba en el comienzo de temporada de hacer un buen año, de poder clasificar a Champions, de tener una temporada regular donde justamente los jóvenes como Garnacho iban a ser los principales protagonistas, la verdad es que fue todo lo contrario. Se la pasó peleándose primero con Ten Hag, luego con Amorim, mucho tiempo siendo suplente, cuando le tocó jugar titular no jugó de la mejor manera, 58 partidos, solamente 11 goles, 10 asistencias, en Premier solamente marcó 6 goles, en Europa League en 15 partidos, porque el equipo llegó a la final, solamente aportó un tanto, y un jugador que claramente después de la floja temporada que tuvo, ya se está hablando que no va a seguir en Manchester United, peleado a muerte con el entrenador, y se le están buscando destinos. Se habla y mucho de la posibilidad de que a partir de la próxima temporada se vaya a jugar al Napoli, el vigente campeón del fútbol italiano. También en Premier hay un jugador que a lo largo de la temporada le hemos pegado bastante y la verdad que lo tiene merecido, porque fue un desastre la temporada de Darwin Núñez en el Liverpool. Un equipo que fue arrollador en el fútbol inglés, sobre todo en la primera mitad de temporada, también fue arrollador en la Champions, después justamente el equipo se termina quedando afuera con el Paris Saint-Germain, que después terminaría siendo el campeón, y Darwin fue protagonista para esa eliminación errando su penal en la tanda. Pero más allá de eso, que lo puede errar cualquiera, la temporada de Darwin Núñez fue un desastre. Venía de un año en el cual, sin ser un gran año, sin ser su mejor temporada, había marcado 18 goles y dado 13 asistencias. Ya con esos números era criticado. Bueno, en esta temporada, en 47 partidos,
solo aportó 7 goles y 5 asistencias. Solamente 5 tantos en 30 encuentros en Premier. Slot no lo tuvo muy en cuenta, es la realidad. Fue casi una quinta o sexta opción en ataque detrás de Luis Díaz, detrás de Salah, de Gakpo, de Diogo Jota. Pero igualmente cuando le tocó jugar lo hizo mal y no marcó la diferencia. Darwin seguramente también es otro de los que de cara a la próxima temporada van a tener que salir a buscar su nuevo equipo. El Real Madrid es otro de esos equipos que a lo largo de la temporada fue muy irregular y lo terminó pagando caro, porque se quedó afuera de la Champions rápidamente con el Arsenal, no pudo pelear la liga con el Barcelona y cada vez que se lo enfrentó, tanto en la final de la Copa del Rey como en la Supercopa de España, terminó perdiendo y se fue con las manos vacías. Eso le terminó costando el cargo a Carlo Ancelotti. Dicho esto, hay un jugador que fue extremadamente criticado, que todos esperaban dé un paso adelante, y no solamente no lo dio, sino que considero que dio un paso hacia atrás. Y me refiero a Rodrigo Goes, el extremo que jugó mucho, 54 partidos, marcó 14 goles, dio 9 asistencias, números un poco más bajos que los que venía teniendo, pero claro, en una temporada con mucha más participación y siendo mucho más protagonista. Y bajó su rendimiento con respecto a lo que venía jugando. Además, con todo el episodio de la pelea, de que no quiso jugar en las últimas jornadas, no quiso entrar frente a Barcelona, su imagen quedó bastante manchada y fue una gran decepción, porque muchos creían que Rodrigo podía ser lo que era Vinicius, pero de la otra lado de la banda. Y justamente hablando de Vini, para mí es otro que a mí me ha decepcionado. Tengamos en cuenta que Vini venía de una temporada en la cual todos estábamos convencidos de que le habían robado el Balón de Oro, que había sido el mejor jugador de la última temporada y sumamente determinante para que el equipo termine coronando en la Champions. Si bien las estadísticas no son malas, 21 goles, 16 asistencias, similares a los que venía teniendo Vinicius en las últimas temporadas, si miramos la estadística un poco más fino, es decir, los partidos importantes, Vinicius pasó bastante desapercibido. 0 goles en la eliminatoria frente al City, 0 goles en la eliminatoria frente al Atlético de Madrid y además errando un penal que le pudo haber costado la clasificación y solamente un gol en la eliminatoria frente al Arsenal, claro, pero cuando ya estaba todo resuelto y el Madrid estaba 3 goles abajo. En los enfrentamientos mano a mano con el Barcelona, los 4 que se jugaron, los 2 de Liga, la final de Copa del Rey y la final de la Supercopa, no marcó ningún gol. Para mí, sin duda también, Vinicius ha tenido una temporada decepcionante teniendo en cuenta las expectativas que había de que pudiese por fin ganar su Balón de Oro. En el fútbol italiano hay un jugador que está claro ya no merece más oportunidades. Un jugador por el cual se pagó mucho dinero, más de 80 millones de euros, y que la Juventus creía podía llegar a ser su próximo gran delantero generacional. Sin embargo, Dusan Vlahovic ha dejado a las claras que es un delantero normalito o que al menos en la Juventus no va a ser ese gran delantero y ese goleador que muchos esperaban. Llegó de la Fiorentina con las expectativas de ser el capo canoniere de cada una de las temporadas y nunca pudo pasar los 10 goles en la Serie A. Esta temporada no fue la excepción, jugó 41 partidos, solamente 15 tantos, 5 asistencias, 10 goles solamente en la Serie A, jugó casi 30 partidos. Flojísimos números, flojísimos registros y sobre todo flojísimo rendimiento. De la mano de una Juventus sumamente irregular que terminó despidiendo a Thiago Motta, que nunca entró al equipo, con muchos jóvenes y con muchos jugadores que para mí no están a la altura de un equipo que históricamente hablando ha sido de lo más importante del fútbol italiano y que evidentemente en esta renovación que tiene que hacer del plantel, el primero que tendría que irse es Vlahovic. Y para cerrar, de un equipo que todos han hablado maravillas a lo largo de la temporada, que si bien no coronó en la Champions, sí ganó todo lo demás que jugó. Para mí en el Barcelona hubo un jugador que tuvo una temporada sumamente decepcionante y es el protagonista, y muchos también creen el culpable, de la eliminación en la Champions. Y me refiero al uruguayo Ronald Araujo, un jugador que hasta hace muy poco era considerado de los mejores defensores del mundo, un jugador que en el Barcelona era titular indiscutido y que en el último año ha perdido mucho de ese lugar. Después de lo que fue la eliminación en la temporada pasada frente al Paris Saint-Germain, con su error y expulsión incluido, y algunas lesiones, Araujo ha perdido mucha consideración. Jugó poco, 25 partidos solamente, porque claro, Cubarsí y Íñigo Martínez lo hicieron mejor que él, y para colmo cuando le tocó jugar de titular, como por ejemplo el partido de vuelta frente al Inter en la Champions, se mandó una cagada atrás de otra, más de titular. Cuando le tocó jugar, porque no fue titular en ese partido, pero tanto en el tercero como en el cuarto, tanto por sobre todas las cosas, hay un error grosero para mí de Araujo y de concepto a la hora de marcar que termina condicionando la eliminatoria y de esa forma deja a Barcelona con las manos vacías en una Champions que parecía tenía todo para poder disputar la final. Un jugador que para mí también ha finalizado su ciclo en el club y debería buscar nuevos horizontes. Pero me gustaría leerlos en los comentarios. Para ustedes, ¿cuáles han sido las grandes decepciones de la temporada en cuanto a jugador? No solamente equipo en sí, sino jugadores que pensaban iban a tener un gran año y terminaron siendo una decepción.
Suscríbanse al canal, activen la campanita, síganme en las redes sociales y sin dar muchas vueltas los dejo por hoy y los veo mañana en un próximo video.